Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Andrés Guevara. Yo trabajo con el programa Somos Defensores, que es un espacio de protección construido por 3 ONGs de derechos humanos en Colombia: la Asociación Minga, PEMPOSTA Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas. Nosotros existimos hace más o menos unos 17, 18 años y nos dedicamos específicamente a la protección de líderes y defensores de derechos humanos en el país. Desde hace más o menos unos 10 años estamos documentando la situación de violencia contra activistas de derechos humanos en el país y emitimos periódicamente informes semestrales o anuales sobre la situación que enfrentan y sobre también la participación que estos defensores tienen tanto en la construcción de la democracia como en la construcción de la paz y demás. Es particularmente doloroso para los miembros del programa y para quienes trabajamos en esto tener que estar aquí otra vez. ¿Por qué? No por el premio, porque el premio es digámoslo así, un reconocimiento a la vida, sino porque otra vez tenemos que señalar que otra vez están matando más defensores. Y esto es una advertencia que llevamos haciéndola año tras año. Parece que llega un momento a los oídos de quienes toman las decisiones y en otro momento se va. Parece que a veces hay algún tipo de movimiento por parte de quienes tienen que tomar las decisiones y luego esa intención se va. Lo cierto es que todos los años cerramos cada vez con un número mayor de homicidios y en el mejor de los casos ya no somos solo nosotros quienes lo decimos. En este caso también ya hay otros que lo están señalando. Solamente por poner un ejemplo, para el año pasado nosotros documentamos 80 casos de homicidio, Naciones Unidas documenta 64 casos de homicidio, Marcha Patriótica señala que hay 125 casos de homicidio, Cumbre Agraria dice que son 134, la Defensoría del Pueblo dice que son 111, Indepaz dice que son 117. Pero ¿en dónde nace la diferencia? Empecemos por ahí. ¿En dónde nace la diferencia en esta observación? En el concepto de defensor de derechos humanos. El concepto que se utiliza generalmente es el concepto amplio, ustedes saben, viene de la Declaración de Derechos Humanos, de los derechos de los defensores de derechos humanos de 1998, del Consejo de Naciones Unidas y de 1999 de la OEA. Este concepto varía en la medida en que algunos de quienes documentan estos casos requieren mayores niveles de confirmación del liderazgo que otros, es el caso nuestro. Por eso el nuestro está en una media entre los casos que documenta Marcha Patriótica y demás, y los casos que documenta Naciones Unidas. Pero ¿dónde está el problema? Y aquí me voy a detener en 3 puntos para hablar del contexto ya de este año. Es que aquí no debería haber privilegios. Aquí no debería haber prioridades, aquí debería investigarse todo. Si tenemos problemas para los defensores de derechos humanos en el país, podemos identificar 3. El primero, no hay una investigación efectiva. El segundo, hay nula protección por parte del Estado y de alguna manera nula prevención de estos ataques o de estas violencias. Y en un tercer elemento, no hay una coordinación interinstitucional para atacar el problema. Hablemos del primero. En este informe que ustedes seguramente conocen y quienes no lo conocen se los presento, es nuestro informe semestral enero-junio 2017, que ya por título Abúzate, una canción muy famosa de salsa, seguramente usted la habrá bailado en algún momento, pero no la baila como la bailan los defensores. ¿Por qué? Porque en este caso es una advertencia hacia los defensores, porque nos están matando, de alguna manera. Ese es el llamado de atención de este informe. En las primeras páginas de este informe ustedes van a encontrar un análisis. Este informe que está disponible en nuestra página de internet tiene 3 componentes. El primero que ustedes están viendo allí ven aquí, que es el reporte de cada uno de los defensores de derechos humanos asesinados este semestre, 51 en total. ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes eran sus familias y por qué presuntamente fueron asesinados? En un segundo momento vamos a tener un análisis político de qué fue lo que pasó con los defensores y el análisis de lo que les señalé, estos 3 puntos. Y empezamos por el tema de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación nombró unos avances históricos hace más o menos 2 meses en cuanto al asesinato, en la investigación por el asesinato de defensores de derechos humanos. Histórico sí, porque la Fiscalía jamás había investigado esto. Nosotros tenemos índices de impunidad superiores al 87% en crímenes contra defensores en los últimos 8 años. La Fiscalía General de la Nación nunca había avanzado y en este año 2017 y 2016,
priorizó los casos de homicidio contra defensores junto con Naciones Unidas en un trabajo conjunto. Se pusieron de acuerdo y por fin echaron a andar las investigaciones. Ellos documentaron más o menos 80 casos entre el año pasado y este año. Y de eso supuestamente el 50% está resuelto. 50%. Pero no nos dice cuáles. Nosotros nos dimos a la tarea de averiguar cuáles son esos casos que supuestamente ya están solucionados. Y lo que nos encontramos es que son los casos que tienen vocación de éxito. Esto es dentro de la Fiscalía una línea de trabajo. ¿Qué significa tomar los casos que tienen la mayor cantidad de información? Casos que han sido ya incluso pre-resueltos o que los asesinos se han entregado. Y esos son los casos que muestran cómo avance. Caso ejemplar, el caso del señor Klaus Zapata, defensor de derechos humanos asesinado en Soacha, Cundinamarca. Supuestamente fue asesinado por una pelea, pero la información que tenemos otras fuentes es que obviamente fue asesinado por su activismo. Fue asesinado delante de 40 personas, hay cámaras de seguridad, hay una confesión del hombre y ese es uno de los casos emblema para mostrarlo. Lo que no se cuenta es que Klaus Zapata estaba denunciando la acción de los tierreros en Ciudad Bolívar y en Soacha. Tenía una pelea casada con varios de estos grupos y mágicamente aparece asesinado. Así como el caso de Klaus, hay muchos otros que son de fácil resolución y esos son los que está mostrando la Fiscalía. Por eso estos avances históricos que nos señala esta entidad para nosotros son cuestionables, pues no se compensan del volumen de homicidios que se está presentando en el país y que esta línea o esta tasa de homicidios sigue creciendo. Aquí ustedes van a encontrar, digamos, varias situaciones en torno a la Fiscalía, sobre todo las transformaciones que va a tener de cara al posconflicto. Ustedes saben que hay un decreto que le hizo prácticamente una licoestructura a la Fiscalía General de la Nación, la transformó y se supone que va a ser una entidad mucho más rápida, efectiva para encontrar a los responsables de los crímenes y en general de los delitos. Pero el problema es que ese decreto en esto está parado. Esa infraestructura no va a ser posible hasta tanto no se aceptar ese decreto. Y un punto importante es el tema de corrupción. Y aquí quiero llamar la atención sobre varios casos que están en nuestro informe, pero sobre todo el de la fiscal María Bernarda Fuente López, en la ciudad de Cartagena. Esta fiscal fue la que dictó orden de captura sobre más de 10 defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio y fue capturada por la misma fiscalía hace más o menos unos 2 meses por pertenecer a redes de corrupción. Esta fiscal junto con otros auxiliares de CTI lo que hacía era vender juicios y vender investigaciones a ciertas personas y parece que estos defensores de derechos humanos son incriminados en parte de esa red de corrupción. La fiscalía no es clara. La Fiscalía tiene muchas cosas que explicar en cuanto al tema de cómo funciona. Y si la Fiscalía tiene cosas que explicar, imagínense la justicia. Ya estamos viendo que el gran lunar de las FARC se apartó y por fin estamos siendo eclipsados por la corrupción que de alguna manera era uno de los males mayores, o es uno de los males mayores del país. Bien, dentro de este informe ustedes también van a encontrar un análisis sobre lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, que por fin después de muchos años se está poniendo las pilas en este tema. Y quiero concentrarme un momentito en este mapa. Este mapa que ustedes ven ahí es el cruce de la advertencia que hizo la Defensoría del Pueblo en marzo de este año en el informe 010 de 2017 sobre dónde iban a atacar defensores de derechos humanos y efectivamente dónde fueron asesinados en esos puntos rojos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una coincidencia de más del 70%. ¿Eso qué significa? Que a los defensores y defensoras de derechos humanos los iban a matar, la Defensoría advirtió y el gobierno no hizo absolutamente nada. Este informe está en la oficina de la Presidencia desde el 28 de marzo de este año. Incluso antes de que saliera publicado, la Presidencia de la República ya lo tenía. ¿Quién le ha preguntado por esto a la Presidencia o a la Fiscalía o a las entidades? Nadie. Este documento de la Defensoría del Pueblo es absolutamente público, está en la página de internet de la Defensoría. Bueno, y por último, el tema de la Procuraduría también, bueno, por aquí lo pasé, creo que es muy importante señalar que la Procuraduría, digamos, después de 8 años de oscurantismo, por fin pudimos tener algún tipo de movimiento en el Ministerio Público. Se emite una directriz en la que se trata de proteger defensores de derechos humanos y se impulsa que el Gobierno Nacional también lo haga, a que sea mucho más certero en las investigaciones, pero mencionamos a la Procuraduría por un tema importantísimo, y es que por primera vez una entidad de gobierno, una entidad del Estado, le dice al Gobierno Nacional: usted tiene que documentar los casos de homicidio contra defensores y de agresión contra defensores.
Usted no le puede dejar eso ni a Naciones Unidas, usted no le puede dejar eso a Somos Defensores, usted no le puede dejar eso a Marcha Patriótica, usted tiene que hacerlo como Estado. Y aquí hay una pelea de fondo que tenemos con el gobierno nacional. Porque esto mismo nos pasó hace 15 o 17 años, 18 años con el tema del desplazamiento forzado. Como no había una entidad de gobierno que documentara la situación de desplazamiento forzado, el gobierno nacional decía que teníamos que, de pronto hay algunos compañeros y compañeras son muy jóvenes, los que somos los veteranos, como dice César, lo recordaremos, pues decíamos que había migrantes, ¿no? Entonces recordemos al señor José Obdulio Gaviria diciendo que en Colombia no había desplazamiento forzado, sino había migrantes. Entonces, ¿en qué momento pasa esto y en qué momento cambia? Cuando CODES, que es una organización que queda por aquí cerquita, y otras comienzan a documentar estos casos y comienzan a llevarlos a la CIDH, al Consejo de Naciones Unidas y a otros espacios. Entonces, este número comienza a crecer de manera exponencial, entrega las pruebas de que efectivamente hay desplazamiento forzado en el país, y ¿qué le toca al gobierno nacional? Aceptar que esa vaina existe y comenzar a documentarla por sí mismo. Entonces, ¿a quién le tira el chicharrón? Se lo tira a la vicepresidencia. Y el gobierno comienza a tener cifras propias acerca del tema de desplazamiento forzado. En este caso estamos viviendo exactamente la misma situación. El gobierno se niega a documentarlo porque el documentarlo significa tener la responsabilidad de responder por esto. Y no tiene la intención en este momento de hacerlo porque tiene demasiados problemas. El gobierno en este momento es, y como les decía, el tercer punto de este análisis de contexto es la incapacidad del Estado en ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Aquí tenemos esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, también dentro de gente de la Fiscalía, porque hay que decirlo, dentro de la Fiscalía hay funcionarios muy competentes que están tratando de hacer cosas. Tenemos gente en la Presidencia de la República y en distintas instituciones, pero no hay algo o alguien que los coordine. Aquí no hay un líder, y eso siempre se lo hemos dicho a compañeros y compañeras de la prensa. No hay una institución líder, no hay una organización líder, no hay un líder o una mujer líder que se asuma el tema de los defensores de derechos humanos y lo eche hacia adelante. Aquí todos han tenido, digamos, tibieza al momento de afrontar la situación. No ha habido una coordinación interinstitucional, muy a pesar de que hay normas que lo permiten, y no vemos hacia el futuro una coordinación clara en ese sentido. Mucho más teniendo en cuenta que se nos viene el periodo preelectoral. Y con el periodo preelectoral esto se va a poner mucho más interesante. Ahí. Bien, hablemos un poco de los números. Tenemos un incremento del 6% de las agresiones entre el mismo periodo del año 2016 y este periodo de 2017. Tenemos un incremento del 31% en el tema de homicidios, que eso es una cosa que viene más o menos desde octubre del año pasado, esa curva de crecimiento, y hasta la fecha no ha parado. No hemos cerrado el trimestre, obviamente, pero ya entre julio y agosto estamos documentando más o menos otros 20 homicidios, entonces llegaríamos a 71 homicidios más o menos. Y ojo, porque nosotros somos los que tenemos la cifra mediana. Aquí hay otros observatorios que están documentando muchísimos más homicidios. Nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque hasta que no tenemos conocimiento de la familia, no tenemos contacto con la organización, no tenemos permisos, nosotros no publicamos esos datos. Es decir, nosotros no nos basamos en información de prensa, sino en fuentes primarias. Por eso, hasta que no certificamos los casos, no podemos emitirlos. Tenemos también un incremento, y ojo, porque de esto nadie está hablando. Tenemos un incremento importante en el tema de atentados, y eso está desde el año pasado, desde finales del año pasado. Tenemos un incremento progresivo en los atentados, que es también un atentado contra la vida o integridad del defensor. Teníamos 23 el año pasado, este año teníamos 32 o 35, si no estoy mal. El tema de las detenciones arbitrarias también sube y se mantienen las judicializaciones con 9 casos. ¿Quiénes son los líderes que sufren mayor tipo de violencia derivada, digamos, en el tema de asesinatos? Líderes comunales, líderes pertenecientes a juntas de acción comunal, líderes comunitarios, es decir, personas que pertenecían a esas juntas, pero salieron y ahora hacen otro tipo de trabajo o activismo entre los pueblos, y líderes que corresponden a sectores agrarios o campesinos. Ojo, porque aquí hubo un cambio importante. ¿Quiénes siempre punteaban los homicidios contra defensores de derechos humanos en otros conteos que hacíamos? Líderes indígenas. Los líderes indígenas siempre eran los que aparecían asesinados en mayor número. Esta vez nos cambia la polaridad y aparecen estos líderes campesinos y de alguna manera asociados al agro como los que sufren de alguna manera mayor número de homicidios.
¿Por qué? Nosotros tenemos una explicación muy sencilla y es que ya no tenemos una presión armada en las selvas y esa presión desapareció. Efectivamente las FARC entregan las armas, efectivamente las FARC se desmoviliza, entrega el poder, ya hablaremos un poco de eso. Y esta violencia se deriva hacia las zonas rurales donde se están moviendo las FARC. Esto era un rumor el año pasado, pero ya hay cómo confirmar que efectivamente las zonas que dejó las FARC son las zonas que están siendo afectadas. Y los líderes que estaban ahí son los que están siendo asesinados. Bueno, esto es más un paréntesis, yo les pido que le pongan mucho cuidado al tema sindical. Los números de los sindicales siempre se mantienen, pero el asesinato de, por ejemplo, líderes sindicales en el Valle del Cauca es una cosa que nos tiene asustados. ¿Por qué? Porque pareciera que hay un ensañamiento contra el movimiento sindical del Valle del Cauca. Y son hombres y mujeres que siempre han estado en riesgo, pero parece que con el avance de los diálogos de paz y sobre todo con el regreso, que ustedes deben saber, el regreso de muchos capos que han denunciado a otros capos del narcotráfico y que están volviendo a Colombia, ahí parece un ajuste de cuentas y un retome de muchos de estos narcos en Medellín y en Cali para que lo tengan sobre el radar, porque es un tema importante que va a quedar en los futuros meses. Bien, este mapa también es clave que lo vean porque es un poco la materialización de lo que les dije. Las zonas que ven en, no sé, rosado, si es que lo ven bien, los tipos de Antonia, son las zonas que ocupaban las FARC. Esas son las zonas de poder de las FARC. Eran las zonas que controlaban. Los puntos rojos son los lugares donde han sido asesinados defensores de derechos humanos, o los municipios donde han sido asesinados defensores de derechos humanos. Hay una correspondencia total. Ya no es una especulación, así como lo dijo el hoy vicepresidente, que el tema de los defensores y el asesinato de defensores estaba en disminución. Pues lamento decirle, señor Naranjo, que no, y que efectivamente los están matando en las periferias, como él lo dijo en una reunión, lo están matando en las periferias de las ciudades. No los están matando en las periferias de las ciudades, lo están matando en las zonas que dejó las FARC y que el gobierno no ha llegado a cubrir. Ese es otro punto neurálgico. Se fueron las FARC, cumplieron el acuerdo, entregaron las armas, entregaron el poder, pero no hubo un copamiento estratégico del Estado en estas zonas. No lo ha habido y no vemos próximo a que pase. ¿Qué mandó el ejército? ¿Qué mandó el gobierno? El ejército. Porque eso es lo que sabe hacer. Entonces creyó que la presencia del Estado se interpreta por intermedio de las fuerzas militares. Sí, por supuesto, esa es la primera, esa es la avanzada, para asegurar. Pero ¿dónde están los programas? ¿Dónde están los planes? ¿Dónde está la autoridad civil? Que es un poco lo que espera la gente en el territorio. Esto nos demuestra que efectivamente no ha llegado. Y no vemos cara de que llegue. Eso es creo yo lo más complicado. Bien, esto es, digamos, en cuanto me voy a tener un poquitito en temas de amenazas. Lo que más se sigue, digamos, las amenazas siguen estando más o menos en los mismos números y los panfletos amenazantes siguen siendo la forma más fácil de amenazar. Creo que aquí hay una situación que hay que ver cómo la vamos a tratar en el futuro post-conflicto y en lo que queda del año y lo que, digamos, en la política pública que se vaya a construir, porque en este momento es muy difícil investigar una amenaza. ¿Cómo circulan las amenazas ahora en Colombia? Ya no solamente son panfletos, ahora le toman una foto y la mandan por WhatsApp. Pero cuando esa foto de ese panfleto llega a manos de las autoridades dicen, yo no pude investigar este panfleto porque yo lo necesito en físico. Entonces, si no hay un panfleto físico, pues no hay investigación. Hay más de 2.500 personas amenazadas en los últimos 8 años por intermedio de esta herramienta. Y solamente hay un caso en el que la justicia dio resultado y salió en marzo de este año. Y ese caso, adivinen quién era el autor de la amenaza de varios líderes en Ciudad Bolívar. El autor de la amenaza era el propio escolta del Defensor de Derechos Humanos, adscrito a la UNP y ex agente del DAS. No es que le carguemos bronca a la UNP, no es que le carguemos bronca al DAS, pero las cosas hablan por sí solas. Esto era algo que nosotros habíamos advertido hace mucho tiempo. Ojo con el... ¿Cómo? No, ya hay un juzgado número 18 aquí en Bogotá, juzgado 18 en Bogotá. Ya hay una sentencia, de hecho, porque el hombre ya está en la cárcel. Esto no es una especulación. Entonces, ya hay verdad judicial en torno al hecho. Y nosotros lo habíamos advertido desde que se deshizo el DAS. Ustedes recordarán que 700 personas del DAS pasaron a ser parte de la Unidad Nacional de Protección sin un filtro. Nunca se les preguntó ni por hoja de vida qué habían hecho, si estaban metidos o no en las chuzadas. Andrés Villamizar en ese entonces dijo no hay problema, pero como se volvió un círculo de corrupción interminable, lo que nos preocupa es de dónde y para dónde va
ese tema de las amenazas porque sigue siendo una constante y sigue habiendo una panfletitis aguda en el país. Presuntos responsables, el 59% de las agresiones presuntamente son realizadas por grupos de origen paramilitar y en una gran mayoría, en el 35-32%, desconocidos. ¿A qué nos referimos con paramilitares? Los tratamos de englobar porque todavía no hay una definición específica, pero ahí entran grupos armados ilegales post-desmovilización, como lo señala Naciones Unidas. También hay bandas criminales o estructuras criminales que también se derivan del paramilitarismo, pero tienen una vocación absolutamente narcotraficante o de rentas ilícitas. Y obviamente están las autodefensas gaitanistas de Colombia, que tienen esta vocación política que quieren mostrar todo el tiempo, pero todavía no lo logran. Los paramilitares siguen siendo la papa caliente en este tema de los defensores de derechos humanos, porque no se identifica claramente cómo atacarlos, ni siquiera el gobierno mismo sabe cómo atacarlos. Ni siquiera el gobierno los ha identificado en estructuras claras y lo que sí podemos evidenciar es que sí están copando zonas donde antes no estaban. Hay zonas donde antes no estaban estos grupos como las autodefensas gaitanistas o incluso el resurgir de unos nuevos urabeños en el sur del país, pero no se sabe cómo atacarlos, no se sabe cuál es la estructura y cuál es la intencionalidad, porque por ejemplo el Urabá tiene una intencionalidad política y ustedes habrán recordado hace más o menos unas 3 semanas, 4 semanas, un reportaje bien interesante que hizo la revista Semana acerca del tema, y es cómo estos hombres estaban pagando a líderes también o ideólogos políticos para mostrarse como una organización de corte político. No es muy claro y en esto lo que menos ayuda es que el gobierno nacional insista en que no existen. Él insista en que no hay que tener en cuenta esto dentro de la construcción de política. A nosotros nos preocupa mucho eso porque ese negacionismo lo único que nos va a llevar es a que no se ataque el problema y a que estos grupos se sigan fortaleciendo en los territorios. Este es el mapa general de agresiones. Como les digo, nuestra capacidad de monitoreo pues no es la que quisiéramos tener mucha más. Sabemos que hay cifras mucho más altas, pero con esto cierro mi intervención. El problema no es la cifra, el problema no es saber quién tiene todos los casos. El problema es que todos, como lo señaló César, todos estamos advirtiendo lo mismo. Hay un incremento en la violencia contra defensores, hay una focalización de la violencia contra estos activistas. ¿Por qué? Por su trabajo por la paz, por su trabajo por la democracia y por su trabajo en contra de muchas de las violencias que ahora se volvieron emergentes y que antes por el conflicto no se veían. Estas violencias son cada vez más evidentes en los territorios y vuelvo e insisto, estos defensores y defensores de derechos humanos no están siendo asesinados en Bogotá, en el centro de Bogotá. Están siendo asesinados en las zonas rurales apartadas y incluso en torno a cascos urbanos donde posiblemente pudo haber respuesta institucional, pero no la hubo. Cierro con un pequeño aviso publicitario. El programa Somos Defensores desarrolló 3 investigaciones especiales durante los últimos 2 años llamadas Stop Wars, Paren la Guerra contra los Defensores, que van a ser publicados el próximo 12 de septiembre en el Museo Nacional a las 6:30 de la tarde. Quienes quieran más información nos pueden escribir a nuestro correo prensa@somosdefensores.org. Estos 3 informes especiales son investigaciones de alto calado que hemos tratado de construir para dilucidar qué es o cuál es el origen real de las violencias contra estos líderes y defensores de derechos humanos. Tenemos un trabajo muy especial hecho sobre cómo y de qué manera se utilizó la inteligencia, o se ha utilizado la inteligencia en los últimos 20 años para atacar defensores de derechos humanos, cuál es el estado de las investigaciones por crímenes contra defensores en todo el gobierno Santos y saber si efectivamente lo que dice el fiscal es cierto. Tenemos una respuesta ante esto. ¿Hay o no hay sistematicidad? Ya podemos decirlo. ¿Hay o no hay impunidad? Ya podemos decirlo. Y un tercero que es el tema de protección en el postconflicto. Hicimos un análisis de cómo va a ser la protección en el postconflicto y qué se va a realizar. Así que quienes quieran asistir pues están muy invitados. Lo único que necesitamos es un correo electrónico de regreso. ¿Listo? No sé si haya preguntas, algún tipo de inquietud. Ok, yo creería que para darle continuidad, digamos, a eso, hacemos las preguntas al final.